la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Hermanos amados, en el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que comencé la semana pasada. La semana pasada toqué el tema de Navidad en Génesis. Hoy día continúo ese tema y quisiera que ustedes ubicaran en sus Biblias Génesis capítulo 3 y leer los versículos 13 al 15. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Padre mío, ante tu presencia una vez más, háblanos, Señor, porque estamos preparados y listos para escuchar tu voz a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos amados, el tema de la Navidad. Mucho se habla de la Navidad en estos tiempos precisamente navideños. Pero mi forma de ver la Navidad en cuanto a la predicación se refiere es un poco diferente. No vamos a hablar de Belén, no vamos a hablar de los burritos o los animalitos, ni los reyes magos, todo lo que tiene que ver con la Navidad y el pesebre y todo lo demás. Pero vamos a hablar en cuanto a lo que tomó lugar en esa conversación que tuvo Dios con el hombre, con la mujer y con la serpiente, lo cual comencé el domingo pasado. Pero quiero continuar esta parte que es muy importante. Y esta parte es lo que dice ahí. Ahí dice: y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces, por eso es que quiero enfatizar de que Dios hablaba de dos simientes. Una de la simiente de la serpiente y la otra de la simiente de Dios. Por eso que entonces vemos que Dios hace una drástica división entre estas dos simientes, lo cual no existía antes. Antes del pecado nunca se habló de dos simientes. El pecado fue lo que se inyectó en la humanidad y envenenó la humanidad, creando una simiente no de Dios, sino una simiente que vino de la serpiente. Y esa simiente Dios la separó instantáneamente e hizo una drástica división de que la simiente de Dios nos llevaría a la cruz de Cristo y por ende la salvación de nuestras almas. Y la simiente de la serpiente lleva a la condenación, al infierno y al fuego eterno. Quiero que noten esto, porque al haber dos simientes, una de Dios y la otra de la serpiente, la palabra simiente tiene que ver con el nacimiento, la propagación de las simientes. Una de la simiente de la serpiente y la otra de la simiente de Dios. Iban a haber nacimientos en base
a respectivas simientes. La simiente de la serpiente iba a continuar dando hijos con esa simiente. Y la simiente de Dios iba a continuar dando hijos con esa simiente de Dios. Totalmente claro desde el punto de vista bíblico. La simiente de Dios son los hijos de Dios, los que son nacidos de Dios. La simiente de la serpiente son los hijos del diablo y van a perdición. Y la palabra de Dios nos habla claramente de que hay dos tipos de hijos. Nunca la Biblia habla de que hay un solo hijo de una sola simiente. Hay hijos de diferentes simientes, y por eso que la palabra de Dios lo dice de esta forma: todo aquel que es nacido de Dios. Ya está haciendo una separación de que pudiera haber otros que no son nacidos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios tiene algo en particular en su forma de ser y su forma de proceder. Todo aquel que es nacido de Dios, lo cual es la simiente de Dios, dice, no practica el pecado. No dice que no peca, dice que no practica, implicando de que los de la simiente de Dios puede que pequen. Y cuando usted es tentado, puede que caiga en la tentación, pero no lo practica como hábito de vida ni costumbre de vida. Los de la simiente de la serpiente practican el pecado, se gozan practicándolo, se entretienen practicándolo, y Romanos dice, invitan a otros a pecar con ellos. Entonces la palabra del Señor dice, por sus frutos los vas a reconocer. Observa los que tienen cierta clase de frutos en su vida, lo cual nosotros sabemos cuáles son, según Gálatas capítulo 5, y los que son de la simiente de la serpiente, que también tienen frutos. Y la Biblia también lo habla en Gálatas capítulo 5. Frutos de maldad, pecado, carnalidad, fornicación y todo lo demás que menciona. En contraste a los de la simiente de Dios, que su fruto es el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, todo lo que es virtud de Dios. Obsérvalos, mira a las personas. No importa que toda su vida se hayan dicho que son cristianos, creyentes, evangélicos, si sus frutos son los que produce la simiente de la serpiente, entonces no son, lo cual yo menciono aquí, nacidos de Dios. No lo digo yo, sino la palabra. Pero note otra cosa: los que tienen la simiente de Dios, y esto es bien interesante. ¿Cuál es la siguiente palabra? Permanece. No es cosa de que la simiente de Dios venga por un momento y después se vaya. No es cosa de que el que es nacido de Dios de repente dice, ya yo no quiero haber nacido más. No es cosa de que Lucas, mi hijo que es nacido de mí y de mi esposa, diga, no quiero ser más hijo. No importa. El ADN continúa verificando, argumentando de que es propiamente nuestro hijo. No importa lo que él haga. Incluso si llega a la cárcel, sigue siendo mi hijo. Incluso si se convierte en el hijo pródigo y se va lejos, sigue siendo mi hijo, aunque esté por allá lejos. Gracias a Dios nada de esto sucede ni va a suceder. Pero es un ejemplo de que los que son nacidos de Dios son nacidos de Dios. Y los que son nacidos del diablo son nacidos del diablo. Es imposible que una ovejita sea transformada en un lobo. El DNA es totalmente diferente. La palabra del Señor dice de que las piedras no pueden
recibir la palabra de Dios. Tiene que ser sacada esa piedra y puesto otro corazón de carne, lo cual el Señor puede poner el Espíritu dentro de él. Por eso que quiero, aunque estoy hablando de la Navidad, comenzó con el versículo de la Navidad. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero nos habla profundidades, volúmenes, donde usted puede sumergirse en el conocimiento de la palabra de Dios y entender el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Cuando dice que la simiente de Dios permanece en él, significa que va a permanecer la simiente de Dios en aquella persona hasta el santo día en que se muera. Dios no va a quitar su semilla, ni tampoco va a ser un hijo momentáneamente y después va a ser un hijo de Satanás. Es imposible, porque es nacido de Dios. Entonces, hermanos, estamos tratando de entender de que tal y como la Biblia lo habla a través de toda la Escritura, está la cizaña y está el trigo, está la ovejita y está el lobo. La Biblia lo habla claramente. Son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Incluso la palabra del Señor dice, en esto se manifiestan, ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, entonces no es de Dios. No hay términos medios. Por eso que la palabra de Dios es tan enfática en Apocalipsis capítulo 3, donde dice de que Dios vomitará a los que son términos medios, a los que son tibios. Ojalá fueres frío, pero no tibio. Lo dice la Biblia. Caliente o frío, pero no tibio. Para Dios no hay términos medios. ¿Es o no es? El mundo lo ha tratado de confundir todo esto y ha tratado de enseñar de que se pierde la salvación y la gente anda con temor porque piensan de que es un artefacto, de que donde dejé la salvación se me perdió. Hay peligro de que el gozo del Señor se aparte por causa, así como el ejemplo de David, lo cual él tuvo que rogar y pedir, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Pero no dijo, devuélveme la salvación. Dijo, devuélveme el gozo, porque cuando se peca, se pierde la felicidad, se pierde el gozo. Y uno anda triste, acongojado. ¿Sabe por qué anda triste y acongojado? Porque tal y como lo leímos anteriormente, el Hijo de Dios no acostumbra a pecar. Y si peca, cuidado, a lo mejor tiene que ver de qué simiente es. La palabra del Señor es enfática. En una oportunidad Cristo Jesús hablaba con los fariseos y Él les hace una pregunta. Y la pregunta fue, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me logran entender? Cristo Jesús hablando con los fariseos. Por eso yo pongo el círculo aquí para que ustedes identifiquen la pregunta de Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Muchos creen de que la siguiente es una pregunta también. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Pero están equivocados. No es una pregunta. La primera es una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La segunda es una declaración. No es una pregunta. Y muchos, yo lo he escuchado, que le ponen el signo de interrogación cuando dicen, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? No. Es una declaración
en base a la pregunta que Cristo Jesús está haciendo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es la pregunta, la declaración que el mismo Jesús da, porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no podéis escuchar mi palabra es la razón por la cual no entendéis mi lenguaje. Eso significa de que hay ciertas personas que no pueden escuchar la palabra de Dios. Porque apenas le predican o le hablan de Cristo Jesús, se ensoberbecen, se enojan, se airan. No me hables de eso. Cualquiera cosa que uno les hable de la palabra de Dios, se enojan. ¿Y por qué se enojan? Porque no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no pueden? ¿Por qué será que hay algunos oídos que asimilan la palabra de Dios y otros la rechazan completamente? Cristo Jesús dio la respuesta. Porque sois de vuestro padre, el diablo. La palabra de Dios nos demuestra de que aquellas personas que resisten la palabra de Dios, lo cual la palabra de Dios lo dice también, que el diablo resiste la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice la Biblia, implicando que todos aquellos que son nacidos de la serpiente, o que son del linaje de la serpiente, o que son de la simiente de la serpiente, o que tienen la naturaleza diabólica, no van a poder escuchar la palabra de Dios porque la van a rechazar. Incluso la Biblia dice, los hombres naturales no entienden las cosas espirituales, ni tampoco pueden entenderla. No están predeterminados para poder entender las cosas de Dios. Tiene que haber una total, completa transformación, una regeneración, lo cual está hablando de un nuevo género en su vida. Hermanos, esto es sorprendente. Lo que Dios le decía a la serpiente, que la simiente de ella, de la simiente de la serpiente, iba a ser pisoteada por el de la simiente de la mujer. Pero tenía que nacer uno que pisoteara la cabeza. Y ahí es donde viene la Navidad, porque nació. Instantáneamente cuando nació quisieron matarlo. El Imperio Romano se movilizó para matar a todos los niños, incluso de 2 años para abajo, por si acaso. Por si acaso. Y Apocalipsis dice que apenas naciera aquel niño, el dragón lo iba a devorar. Y estaba a la expectativa de que cuando naciera lo devorara. Estaba escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no lo iba a lograr. Entonces, hermanos, hay un drástico y notorio comportamiento entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ese comportamiento es notorio, porque no es algo inmaterial, es algo material, se ve, se escucha. Usted escucha el vocabulario de los hijos de la serpiente. Usted observa la forma en que ellos trabajan, se mueven, actúan, se comportan. Totalmente diferente a los hijos de Dios. Entre los que tienen la naturaleza divina y los que tienen la naturaleza diabólica, hay una eternidad de separación. Una eternidad. Somos inmensamente bendecidos porque somos cristianos, creyentes, nacidos de nuevo. Explicaba en la escuela dominical hoy día, por cierto, para los que no vienen, los invito, pero entre las cosas que se habló, explicaba
de que creer, por supuesto, la Biblia lo dice, no significa mucho, porque los demonios creen, sino que es creer a Dios, creer a lo que Dios estableció y obedecerlo. Los que tienen la naturaleza divina no resisten los que tienen la naturaleza diabólica. Porque Satanás, el diablo, no tiene cabida en el corazón de los que tienen la naturaleza divina. No puede haber unión entre Belial y Dios. No puede haber esa relación entre lo que es de naturaleza divina y lo que es de naturaleza diabólica. Son como el aceite y el agua. No pueden unirse. Y la división es eterna. Una se llama el paraíso y otra se llama el lago de fuego. Y desde ya comienza. Solamente que no de forma práctica, pero ya está establecido de que la simiente de la mujer iba a pisotear la simiente de la serpiente. Escuchen esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis tú y yo a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Así que dejamos establecido algo, hermanos. Dicho por Dios, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos cosas totalmente diferentes, miradas desde la perspectiva divina. Y Dios lo sabe en perfectas condiciones, con detalles. Hay algo que tenemos que saber, y es que somos especiales como hijos de Dios. Somos únicos en la tierra. La palabra del Señor lo dijo. Están en el mundo, pero no son del mundo. No, la gente no lo entiende. No logra asimilarlo. No logra cranear las palabras de Dios. Están en el mundo, pero no son del mundo. Como yo tampoco soy de este mundo, dijo Cristo. Si pudiéramos entender el concepto de las palabras de Jesús, está hablando volúmenes de una división eterna entre dos entidades, los de la simiente de la serpiente y los de la simiente de Dios mismo. Y los de la simiente de Dios, los que tenemos la naturaleza divina, según lo que acabamos de leer. Dios vive en nuestro corazón. La palabra del Señor dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es? No dice será, no dice fue. Cuando Dios habla en el presente, pero abarca el pasado, el presente y el futuro. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos justificó, a los que justificó, a esos glorificó. Ya en la mente de Dios está hecho. Pablo dice, vosotros estáis sentados en lugares celestiales. Espérate, todavía, ¿dónde está el asiento? Pues no lo veo. Para Dios está hecho. Se hizo antes de la fundación del mundo. Es algo sorprendente los misterios de la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Oh, espérate. Y que no sois vuestros. Tú no te perteneces a ti, ni yo me pertenezco a mí.
Este cuerpo es prestado con un propósito: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestros hijos son prestados para enseñarles la palabra de Dios, para guiarlos en el camino santo. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para nuestro gozo, nuestra alegría? No, para gloria mía te he creado. Yo te hice, te formé para gloria mía, y a mi gloria no se la doy a nadie. Versículos bíblicos. ¿Dónde los ponemos? Todo esto nos enseña de que hay un propósito perfecto, soberano, sempiterno y divino, que viene de Dios para contigo y conmigo. Sin dudas. La palabra del Señor dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El ejemplo es Job. Mira a Job. Déjame hacerle algo, déjame hacerle daño. Porque el Satanás vino a matar, a destruir y todo eso, a mentir. El padre de las mentiras, engañar a medio mundo. Pero Dios le dijo: está bien, toca lo que él tiene, pero no toques su cuerpo. Y Diablito tuvo que hacerle caso a Dios. Eso significa que tú no puedes ser tocado tampoco, porque tú eres pertenencia de Dios. Satanás tuvo que pedir permiso para tocarlo. Y Dios le dijo: no lo toques, toca lo que él tiene. Y por supuesto le quitó todas las cosas habidas y por haber. Pero como Satanás busca llevar hasta el fondo a la persona, pero mira, todavía tiene vida, todavía está su cuerpo. Está bien, toca su cuerpo. Y lo enfermó. Que daba lástima. Su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuál sería la apariencia de aquel hombre? Ahí fue que dijo Job: desnudo vine al mundo y desnudo me voy. Sea el nombre de Dios glorificado, bendito. Ese corazón era un corazón entregado a Dios. Dios sabía lo que le estaba diciendo a Satanás cuando le dijo: tócalo. Yo lo conozco, yo conozco a Job. Toca lo que él tiene, toca su cuerpo. ¿Puede decir Dios eso de ti y de mí? ¿Podrá Dios decir eso? O si viene un demonito nada más, ya nos hace trizas. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Por qué? ¿Por qué no nos puede tocar? La palabra del Señor dice: porque habéis sido comprados por precio. Y el precio no fue barato. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Alguien me dice: no, es que Dios está interesado solamente en nuestro espíritu, por eso que mi cuerpo... No. Glorifica a Dios en tu cuerpo. Pero por supuesto también en tu espíritu, los cuales, dice la palabra de Dios, son de Dios. Así que tu cuerpo como tu espíritu son de Dios. Así que, como para recapitular todo esto, hermanos, y ir ya en la recta final, somos nacidos de Dios. Ahora, si usted no lo cree, ya está fallando. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos la simiente de Dios. Participamos de naturaleza divina. Hemos sido comprados por precio. En nosotros reside el Espíritu Santo y nuestro cuerpo pertenece a Dios y nuestro espíritu pertenece a Dios.
no somos de nosotros mismos, ¿a qué conclusión llegamos? A la conclusión que les dije el jueves, que les iba a explicar un poco nada más, porque tampoco no es el tema, de que no podemos ser poseídos por demonios. Porque hay gente que cree que pueden ser poseídas por demonios. Los que son de la simiente de la serpiente, sí. Pero los que son de la simiente de Dios, los que tienen la naturaleza de Dios, nacidos de Dios, comprados por precio, residiendo el Espíritu Santo, que nuestro cuerpo pertenece a Dios, que nuestro espíritu pertenece a Dios, que ni siquiera somos dueños de nosotros mismos, entonces somos posesión de Dios. Es obvio de que somos posesión de Dios. No podemos ser posesión de dos cosas al mismo tiempo. Uno es el dueño y el otro es el mentiroso, el embustero, el que se quiere hacer pasar por Dios. Entonces, un cristiano que es poseído por Dios no puede ser poseído por otra entidad, porque ya la palabra, por cierto, posesión, implica que pertenece a Dios, en ese contexto mismo inmediato. La palabra posesión implica propiedad de Dios. La palabra posesión implica controlado por Dios. La palabra posesión implica que nuestro amo es Dios. Implica que nuestro dueño, por motivo de habernos creado, habernos diseñado, habernos comprado, habernos puesto en esta tierra, habernos preparado lugares celestiales. Posesión implica de que nuestro Señor es Dios. No podemos ser. ¿Qué haría un demonito que vaya y quiera adueñarse de algo que pertenece a Dios? La oración de Cristo Jesús en el capítulo 17 de Juan, lo cual dice: Padre, somos uno. Dice: los que tú me diste, ninguno se perdió. Y esto también dice: a los que vendrán y creerán en mí. Se aplica el concepto de que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Es sorprendente lo fundamental que es la Biblia en cuanto a este tema. Por eso que lo dijimos, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Como había dicho, somos posesión de Dios porque Él nos creó, nos compró, nos diseñó y Él incluso lo dijo, y porque Él es Señor de todas las cosas. Todo pertenece a Dios. Y la palabra de Dios lo dice claramente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, ¿por qué no todos vienen a Dios? La respuesta es sencilla: porque no todos son de la simiente de Dios. Y los que son de la simiente de Dios, venimos a Dios, efectivamente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea que hay ovejas que son de Dios, que oyen la voz de Dios y Él las conoce y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Wow. Así que, hermanos, ¿qué aprendemos
con la primera información de la Navidad, de Génesis 3:15, de que todos aquellos que fueran a los pies de Cristo, creyendo de todo corazón, sus corazones haber sido transformados, cambiados de piedra a un corazón de carne donde Dios pudo poner su espíritu, estaban ya preelegidos desde antes de la fundación del mundo. El privilegio que usted tiene como cristiano, hermanos, abarca hasta la eternidad. El privilegio de usted de ser cristiano, hijo de Dios, tiene que ver con la conversación que tuvo Dios con aquellos seres desde un principio. La celebración de la Navidad que se lleva a cabo ahora tiene que ver con el cumplimiento de esa promesa de que la simiente de Dios tendría vida eterna y de que tenía que venir uno para poder llevar a cabo esa conexión entre lo que se había perdido y Dios. Y como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, donde dice que somos justificados por la fe para poder llegar a tener paz con Dios. Porque el que vino a matar, a destruir y a hacer guerra había separado, pero no lo logró. ¿Sabes por qué no logró? Porque tú eres salvo. Tú eres salvo ahora. Y Dios no miente. Y por eso Juan le dice a la iglesia: hijitos, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Era un viejito, ya en lo último de sus días, diciendo eso. Porque todavía algunos que decían: ¿somos o no somos? Así que, hermanos, con fuerza, con fidelidad, con ahínco, con osadía, ejecuta tu trabajo de pregonar este evangelio, porque hay almas que salvar y hay sillas que llenar. Vamos a ponernos de pie. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte.